Ahora les voy a hablar de específicamente el mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y luego vamos a ver los principales avances y desafíos en materia de libertad de expresión. O sea que ya vamos a entrar específicamente en materia. La Relatoría Especial fue creada en 1997 y empezó su trabajo en el 1998. Es una oficina de carácter permanente con independencia funcional y estructura operativa propia. Yo les explicaba que existen actualmente 8 relatorías en la Comisión Interamericana. Cada una de esas relatorías tiene un relator. Y ese relator, para 7 de las relatorías, es cada uno de los comisionados que componen la comisión. Cada comisionado, cada uno de esos 7 comisionados, está encargado de una relatoría en específico. Sin embargo, la relatoría especial tiene un relator permanente. Los comisionados no están de manera permanente allá en la comisión en Washington. Los comisionados están en sus países y vienen a la comisión a sesionar 3 veces al año. Entonces, para estas relatorías el trabajo resulta tal vez un poco más difícil porque no tienen una persona permanente todos los días del año que esté ahí en la cabeza de esa relatoría. Y esa es una de las especialidades que tiene la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y es que tiene una relatora permanente que está ahí en la CIDH todo el año. Actualmente la relatora es la doctora Catalina Botero, es colombiana y ha estado a la cabeza de la relatoría ya por 4 años y ha realizado hasta ahora un trabajo excepcional en los temas de libertad de expresión. Ustedes van a ver un poco las actividades que la relatoría realiza y que se van desarrollando bajo la dirección de la doctora Botero. ¿Qué hace la relatoría? La relatoría tiene un mandato muy específico y tiene que trabajar dentro de ese mandato. No es que la relatoría puede hacer todo lo que quiera, no. La relatoría trabaja dentro del mandato que le ha otorgado la OEA. Y el mandato es estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, tomando en cuenta el papel especial que tiene este derecho en el desarrollo de la democracia. La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia. Donde no hay libertad de expresión, no va a poder nunca existir democracia. Si avanza la libertad de expresión, avanza la democracia. Entonces, con esta lógica fue que la OEA, la Comisión Interamericana, creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Resulta que en los 90s, cuando la mayoría de nuestros países ya venían saliendo de las dictaduras y ya empezaba a desarrollarse el pensamiento democrático en nuestro continente, y la comisión se planteó el desafío de crear una relatoría especial. Una relatoría especial que en este caso significa una relatoría que tiene un relator permanente, pero también significa una relatoría que no recibe financiamiento de la OEA. Es una relatoría que tiene que autofinanciarse. O sea, tiene el privilegio de poder tener una relatora todos los días del año, pero tiene que autofinanciarse al 100% a través de proyectos específicos que realiza la relatoría. Entonces, lo que hace la relatoría es presenta proyectos a países como Suiza, la Unión Europea. Ustedes lo ven acá en nuestros libros, cómo aparecen siempre quiénes son nuestros donantes. Y a través de esos proyectos específicos y de esos compromisos específicos, la relatoría puede realizar sus diferentes labores dentro del mandato que le ha otorgado la OEA.
Entonces, esta relatoría especial, cuando la iban a crear, los estados se plantearon la siguiente situación. ¿Qué relatoría podemos crear que pueda trascender a todos los demás derechos? ¿Qué relatoría podemos crear? No tenemos plata para crear relatorías para todos y cada uno de los derechos. Tenemos para crear sobre un derecho. La lógica que tuvo la OEA en ese momento fue, bueno, si tienes libertad de expresión, por lo menos puedes denunciar las otras violaciones. Puedes denunciar las violaciones de los otros derechos. Entonces vamos a dar una fuerza especial, vamos a implementar de manera especial este derecho a la libertad de expresión, porque fomentando este derecho vamos a estar empujando todos los derechos. Y así surgió esta primera relatoría especial. Entonces ya ustedes saben todas las características que las hacen especiales. Primero, su financiamiento. Segundo, su relator permanente. Tercero, su característica de que protege un derecho en específico. La relatoría especial trabaja en el sistema de casos individuales. Trabaja en el litigio estratégico en la materia. Cuando las peticiones individuales llegan al sistema interamericano, no en la etapa de evaluación, sino cuando ya llegan a la etapa de la admisibilidad y a la etapa del fondo, la relatoría tiene la potestad de trabajar directamente con estos casos, como parte de la Comisión Interamericana. Muchas veces la relatoría trabaja la integridad del informe de admisibilidad y de fondo. Otras veces la relatoría contribuye con partes del informe, específicamente las partes que se refieren a posibles violaciones al artículo 13. Otras veces la comisión solamente observa, solamente opina sobre informes que elaboran otras áreas de la comisión, porque todo es la comisión. Entonces, los informes provienen de la comisión con el apoyo de todas y cada una de sus relatorías. Entonces, siempre que haya temas de libertad de expresión, la comisión, la relatoría especial va a estar involucrada de alguna manera en ese informe que sale sobre el tema. No solamente va a estar involucrada en esta etapa que se conoce ante la CIDH, sino que cuando se va a litigar el caso ante la Corte Interamericana, la relatoría especial realiza esa parte del litigio en nombre de la Comisión Interamericana. Entonces, en los casos que son fundamentalmente sobre libertad de expresión, van a ver que la comisión por lo general está representada por la relatora especial. En otros casos donde hay aspectos específicos de libertad de expresión, van a ver que por lo general habrá un comisionado y la relatora especial para la libertad de expresión. O sea que hay un trabajo conjunto y coordinado siempre entre la comisión y la relatoría. Pero siempre que esté la relatoría, vamos a estar hablando de casos que tienen temas de libertad de expresión. La relatoría trabaja también con las medidas cautelares. Toda medida cautelar que implique una solicitud relativa a periodistas, a comunicadores, a defensores que ejercen la libertad de expresión, a cualquier persona que ejerza su libertad de expresión, siempre que se solicite proteger la libertad de expresión, esas medidas cautelares serán consultadas a la relatoría especial y la relatoría podrá emitir su opinión respecto del tema. Yo les comentaba actualmente que el sistema de medidas cautelares muchas veces recibimos críticas de que es muy lento. Son cautelares, deberían ser muy rápidas. Pero también les comentaba que tenemos una carencia muchas veces de los recursos necesarios para atender la cantidad de solicitudes que se reciben. Y eso no solo se ve en las peticiones, sino que también afecta negativamente sobre las medidas cautelares. Por eso muchas veces van a ver que las medidas se tardan, pero sí es uno de los puntos
donde la comisión de verdad pone mucho esfuerzo porque se vea en la mayor brevedad posible. Yo les decía que este grupo de protección está prácticamente compuesto por un abogado, que es un héroe. Imagínense todas las medidas que tiene que ver en un día. Y es un abogado del Salvador, de la UCA. Es el abogado Federico Portillo. Yo digo que es el héroe más grande que tiene la comisión, porque ve todas las medidas cautelares, tiene pasantes y becarios que lo apoyan y un supervisor, pero el abogado es solo él frente a los miles de medidas cautelares que llegan de todos los países de las Américas. Así que también a veces es una situación precaria la que enfrentan las solicitudes, lamentablemente, dentro de la comisión. Esperemos que de este fortalecimiento salga un mejor financiamiento para la comisión y para específicamente esa parte de las medidas cautelares, que es una parte que está en una situación bien complicada. Entonces, ya vimos litigio estratégico, medidas cautelares, audiencias públicas, como le comentaba. Siempre que se piden audiencias sobre temas de libertad de expresión o de acceso a la información, sea de país, sea regional, sea en general en todas las Américas, la relatoría va a trabajar en ese trámite. Por lo general, si es solo libertad de expresión, entonces la relatoría realiza las notificaciones, conversa directamente con las partes y van a tener en la audiencia la representación, además de los comisionados, de la relatora especial para la libertad de expresión. Por lo general, nosotros recibimos muchas solicitudes, depende del periodo, porque se realizan audiencias 2 veces al año, se realizan en marzo y se realizan en octubre. La comisión tiene 2 periodos de audiencias. Por lo general recibimos cientos y cientos de solicitudes y solamente se pueden otorgar un número limitado por situaciones de tiempo y por lo general recibimos o vemos unas 8 o 10 audiencias sobre temas específicos de libertad de expresión o más, pero por ahí van los números. Nosotros realizamos visitas oficiales y visitas académicas. Visitas académicas es como esta que yo hago acá hoy, donde nosotros vamos a las universidades, a las ONGs, a los sindicatos de periodistas y donde hablamos y promovemos el sistema interamericano. La visita oficial es la visita que nosotros realizamos siempre que sea el Estado quien nos invite. Si un Estado nos invita a venir acá, a El Salvador, nosotros vendríamos en una visita oficial. De la visita oficial, por lo general, sale un informe oficial de país. O sea que después de esa visita, en esa visita, la relatoría se ocupa de recolectar información de todos los sectores de la población. Tratamos de visitar los diferentes pueblos, de visitar los grupos de periodistas, las ONGs, de reunirnos con la mayor cantidad de organizaciones estatales y al final de todo esto, entonces sale un informe general de país. Ese es el procedimiento de la visita oficial. De la visita académica, por lo general, nos vemos muy limitados respecto de las declaraciones que podemos hacer y nos vemos limitados respecto de la recolección de información que podemos hacer y entonces pues nos limitamos más a la promoción del sistema y a la promoción de los derechos humanos, en este caso de la libertad de expresión. Realizamos seminarios y talleres de trabajo con actores específicos de la región. Principalmente nuestros seminarios están orientados a periodistas, a abogados, a defensores de derechos humanos y muchas veces a funcionarios públicos, a jueces. O sea, tenemos un enfoque siempre de actores estratégicos que puedan sacar el mayor beneficio de nuestros seminarios. También realizamos muchos seminarios para personas que se encargan de educación y de retransmitir la información que nosotros podemos traer. También realizamos un informe anual, es lo que le contaba.
La Relatoría Especial, como todos los departamentos de la comisión, es pequeñita. La Relatoría tiene 3 abogados. Yo soy una de ellas. Somos 3 abogados y un periodista. Un periodista se encarga de monitorear diariamente los 35 países para ver si hay violaciones, avances, situaciones que tengan que ver con la libertad de expresión. Entonces, diariamente la relatoría hace un análisis de la situación de los 35 países. Ese análisis diario se traduce en un informe anual donde la relatoría reporta lo que ha sucedido todo el año en cada uno de los países. Si ustedes miran ese informe, aquí tengo en la mano el CD de 2011, el último, pero en nuestra página web están todos desde el 98 hasta el 2011 y el 2012 que saldrá pronto cuando inicie el próximo año, que ya está en elaboración. Lo que van a encontrar en ese informe es una fotografía de la situación de la libertad de expresión en ese país. Tal vez no van a encontrar todos los incidentes, pero van a encontrar los principales y van a encontrar identificadas las problemáticas principales de cada uno de los países en materia de libertad de expresión. Entonces, estas son, digamos, las declaraciones oficiales que hace la relatoría respecto de la situación de cada uno de los países. En adición, obviamente, a los comunicados de prensa, pronunciamientos y declaraciones que hace la relatoría especial. Cada vez que un periodista o un comunicador desaparece, es asesinado, cada vez que se produce una sanción significativa en contra de una persona por el ejercicio de su libertad de expresión, la relatoría especial emite un comunicado de prensa. Este comunicado de prensa tiene el fin de visibilizar las situaciones que ocurren, las situaciones graves, las violaciones graves a la libertad de expresión que ocurren en el continente. Entonces, esta es una manera de ejercer la magistratura de opinión que tiene la relatoría especial, que muchas veces resulta muy efectiva porque pone a todo el mundo a mirar esa situación que muchas veces podría resultar ignorada. Y porque les sirve a las organizaciones internas para hablar con el Estado. Muchas veces nosotros hablamos con las ONGs y nos dicen, sí, vamos con el comunicado de la CIDH o de la relatoría en la mano. Decimos al Estado, miren, pero esto está diciendo la CIDH. Entonces sí hay un uso práctico que se le da a estos comunicados. Básicamente ese es el trabajo que nosotros realizamos. Y todas esas actividades pues las realiza este equipo pequeño que ya les mencioné, que está conformado por 3 abogados, un periodista, la relatora especial y 2 personas que trabajan en la recolección de los fondos necesarios para que la relatoría pueda funcionar. Es la relatoría más grande que tiene la CIDH y miren lo pequeñita que es y la cantidad de funciones que realiza. Entonces, más o menos ese es un cuadro micro de cómo funcionan las cosas muchas veces en la CIDH. Entonces ya no vamos a hablar de nada más de funciones ni de nada más administrativo. Ya vamos a empezar a hablar de libertad de expresión. Y lo que vamos a ver ahora son los principales avances y los principales desafíos en materia de libertad de expresión en nuestro continente. Vamos a ver algunos de los avances que se han logrado en el hemisferio en materia de libertad de expresión. Y vamos a ver que muchos de estos avances son los mismos desafíos. Porque toda moneda tiene 2 caras, ¿no? Hay cosas que se logran, pero hay retos que permanecen. Entonces yo les voy a ir pasando por cada uno de ellos y sobre los que vamos a entrar en materia cuando hablemos de los estándares, entonces voy a pasar bien rapidito. Los temas que vamos a ver, los principales avances que existen en materia de libertad de expresión en nuestro continente, son en estas materias que vemos acá. En la prohibición de la censura previa, en la prohibición del desacato, en la proporcionalidad de las sanciones ulteriores,
en la prohibición de las restricciones indirectas, acceso a la información y la violencia contra comunicadores. Vamos a pasar para ir entrando en cada uno. La censura previa. La censura previa es actualmente lo que yo le llamo una prueba superada. Es muy raro, muy poco frecuente que en el continente nos encontremos con casos de censura previa. La censura previa es uno de los temas que ya los estados saben que está mal. Hay cosas que son grises, pero la censura previa no es gris. La censura previa ya se ha logrado a través de los años una comprensión sobre esa imposibilidad de restringir la información previamente. En materia de libertad de expresión, la relatoría siempre entiende que censura previa no, responsabilidad ulterior sí. Ese es nuestro entendimiento básico. Entonces, la censura previa fue estudiada por la Corte Interamericana en estos dos casos, en la última tentación de Cristo y en el caso Palamara Iribarne, ambos casos contra Chile. Básicamente, lo que la Corte dijo fue censura previa, no. En este caso, la última tentación de Cristo es esta película que no sé si muchos de ustedes conocen, de Scorsese, que se llama La última tentación de Cristo. Entonces, esta película la iban a transmitir en Chile y había una comisión de regulación que dijo: esta película sí se puede transmitir, pero tienen que transmitirla después de las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 hora. Este caso fue llevado al tribunal y el tribunal dijo: no, no se puede transmitir. No se puede, no la pueden pasar. Y este fue el caso que llegó a la comisión y posteriormente a la Corte Interamericana, y la Corte dijo: no se puede censurar previamente ningún material informativo. Y esta fue la primera vez que la Corte vio un tema de libertad de expresión. Y fue específicamente por la prohibición de esa película. Posteriormente vio otro caso que hubo la prohibición de este libro, Ética y Servicios de Inteligencia, otro caso también chileno, y reiteró lo mismo que dijo en la última tentación de Cristo: la censura previa, no. Entonces, ese primer punto es un verdadero avance en materia de libertad de expresión que tiene nuestro hemisferio. Nuestro hemisferio, la censura previa es muy rara, y cuando sucede, los estados por lo general rectifican inmediatamente. Ya es cuestión de que sale un comunicado de prensa y ya el estado permite que transmitan la película o el documental o el libro, porque ya los estados tienen muy claros cuál es el estándar interamericano que prohíbe la censura previa. Sí hay una regulación que permite la Convención Americana para que es una censura previa en materia de espectáculos públicos para la protección de los niños, los infantes. Entonces sí hay un tema donde se permite cierta censura previa, pero es exclusivamente para la protección de los menores en materia de espectáculos públicos. Ese es el único matiz que tiene la prohibición de la censura previa, y está establecido de manera expresa en la Convención por el artículo 13. Ahí lo dice: salvo el caso de espectáculos públicos, para la protección de los menores. Entonces, el estándar es claro: la censura previa no está permitida bajo la Convención Americana. Segundo avance: la prohibición de las leyes de desacato. Las leyes de desacato. ¿Qué son las leyes de desacato? Pues desacatar es desobedecer, ¿no? No cumplir. Muchas veces la gente piensa que las normas de desacato solamente son aquellas cuando una persona
desobedece a un juez o desobedece a un funcionario público en específico. Pero el desacato en materia de libertad de expresión tiene unas características muy específicas. Las normas de desacato en materia de libertad de expresión son normas que se agravan, son sanciones que se agravan por el hecho de que la persona de que se produce la expresión sea un funcionario público. Digamos, si por yo hablar mentiras o hablar injurias respecto de María Pérez, me sancionan 1 año de prisión. Pero si yo digo la misma cosa respecto del presidente de la República, son 5. Entonces la norma se agrava por el hecho de que la persona de quien se produce la expresión es una persona pública, un funcionario público. Entonces esas son las normas de desacato en materia de libertad de expresión. Y estas son las normas que la CIDH y la Corte han entendido que son contrarias per se a la convención americana. Han sido claras, lo ha dicho la CIDH, lo ha dicho la Corte, no queda ninguna duda de que las normas de desacato, o sea, agravar una sanción por el hecho de que la expresión sea sobre un funcionario público, es per se contrario a la Convención Americana. Este es un gran logro. A pesar de que en nuestro continente todavía hay un montón de países que conservan normas de desacato. Hay algunos países que ya abolieron totalmente las normas de desacato, pero quedan muchos países que todavía los tienen. Sin embargo, ya el estándar está claro. Son contrarias a la Convención y son innecesarias y desproporcionadas en una sociedad democrática. Esto es lo que ha dicho la Corte, lo que ha dicho la Comisión. Hay claridad absoluta sobre las leyes de desacato. Siguiente. Sobre la proporcionalidad de las sanciones, de las responsabilidades ulteriores, yo no voy a entrar a explicar ahora, porque en la parte de estándares vamos a tener un bloque completo sobre responsabilidades ulteriores. Y vamos a entrar a ver cada uno de estos casos. ¿Qué pasó y qué dijo la Corte? Entonces no me voy a parar en este punto en específico, sino que voy a continuar. Prohibición de las restricciones indirectas. Ok. Si bien es cierto que la censura previa, la restricción directa, ya está bastante claro que no se permite a la luz de la Convención Americana, también están las censuras indirectas, las restricciones indirectas. ¿Qué es esto? Es cuando se toman medidas que tienen la consecuencia de restringir la libertad de expresión. Por ejemplo, en este caso se han logrado algunos avances. Todavía quedan desafíos, montón de desafíos en esta área, porque este es un punto que puede tomar muchas caras. Pero un notable avance que se ha logrado en la materia es respecto de la colegiación obligatoria de los periodistas. La Corte, en una de sus opiniones consultivas, fue clara en establecer que no es necesario para el ejercicio del periodismo, para el ejercicio de la libertad de expresión, tener una autorización específica del gobierno. El gobierno no puede decidir quién es periodista y quién no es periodista. Eso es una restricción indirecta a la libertad de expresión. Y ese es un gran avance. Pero van a ver que hay un montón de retos en la materia. Van a ver cómo se utiliza la publicidad oficial, cómo se utilizan un montón de recursos por parte de los gobiernos para castigar o premiar a medios que están a su favor o que están en su contra. Entonces, van a ver que está aquí en los avances y está también en los desafíos.
En el tema de acceso a la información pública tampoco quiero entrar porque es otro de nuestros bloques. Y cuando lo veamos y veamos los casos van a ver los logros y los desafíos que permanecen. Entonces por eso solo guarden ahí en su cabeza que el acceso a la información lo van a ver en avances, lo van a ver en desafíos y finalmente lo vamos a analizar cada uno de los dos casos que existen actualmente en la jurisprudencia en el bloque relativo a acceso a la información. Otro punto en el cual hay logros y hay desafíos es la violencia contra los comunicadores. La violencia contra los comunicadores siempre va a ser más un reto que un avance, pero sí se han logrado algunos puntos en la materia. Por ejemplo, cuando la violencia es perpetrada por agentes estatales, la comisión ha sido clara en establecer que se viola la libertad de expresión. Aquí tenemos casos como el caso de Carpio Nicole, tenemos el caso de Manuel Cepeda Vargas, que son comunicadores que fueron asesinados. Y la Corte ha sido clara y categórica en decir que al asesinar a esas personas también, aparte de haber violado otros derechos, el derecho a la vida y cualquier otro derecho que se haya violado, también se violó la libertad de expresión. Porque eran personas que ejercían públicamente su libertad de expresión. También ha hablado la Corte y la Comisión sobre la responsabilidad que podría tener el Estado por violación a la libertad de expresión, incluso cuando los actos no los cometen agentes del Estado, sino cuando lo cometen terceras personas. No en todos los casos, pero sí en situaciones particulares, sobre todo cuando el Estado promueve la situación de riesgo. Y en este punto, que lo vamos a ver también más detallado, tenemos casos como los casos venezolanos, donde el presidente del país decía, no, estos medios son malvados, estos medios, y eso generaba que la población hiciera actos de violencia contra esos medios. Entonces ahí verdaderamente el Estado no está cumpliendo con su deber de garantizar la libertad de expresión, sino que todo lo contrario, está incitando para que no se pueda ejercer la libertad de expresión. Entonces ahí se han logrado algunos puntos en el tema de violencia contra comunicadores. Pero vamos a ver después la cantidad de retos que nos quedan en esa área. Entonces vamos a ver los desafíos. Los desafíos que hay un montón de desafíos a la libertad de expresión. Estos que vamos a ver acá no son todos. Son los 5 principales desafíos que ha identificado la Relatoría Especial y que constituyen la agenda hemisférica de la Relatoría. Los trabajos que realiza, todas esas funciones que realiza la Relatoría, las realiza orientadas a estos 5 temas. Estos, digamos, son los 5 ejes que la Relatoría trabaja porque los ha identificado como los más problemáticos en este momento en nuestro continente. Esto puede cambiar, esto cambiará, pero en este momento histórico, estos son los principales desafíos que ha identificado la Relatoría y con los que trabajamos. El primero es la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad. Este es el tema que, digamos, nos ocupa más frontalmente porque los asesinatos de periodistas están a la orden del día. Y no solamente los asesinatos, y no solamente de periodistas, de los comunicadores, de los blogueros, de todas las personas que ejercen su libertad de expresión. Pero no solamente está este ataque a la libertad de expresión que produce el hecho de que asesinen, que secuestren o que desaparezcan a una persona que ejerce su libertad de expresión, sino que existe actualmente en el continente una revictimización de estas personas a través de la impunidad. Y es este proceder que tiene el Estado de no investigar los crímenes contra periodistas y comunicadores.
O sea, ya esa autocensura que va a crear en los demás comunicadores y en las demás personas que ejerzan su libertad de expresión por el hecho de que mataron a su vecino, que mataron a su compañero de trabajo, se duplica cuando el Estado no investiga esos crímenes. Entonces, ese es el desafío número 1 con el que nosotros trabajamos. El segundo desafío que ha identificado la relatoría es lo que llamamos del crítico al delincuente. Y es la situación tan común en nuestro continente de que las personas sean penalizadas por el ejercicio de su libertad de expresión. La Relatoría Especial cree y entiende que nadie debería ir a la cárcel por su expresión. Sanciones civiles, sí. Sanciones penales, por lo general, resultan desproporcionadas. Vamos a ver cómo se restringe adecuadamente la libertad de expresión. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos los diferentes estándares. Y ahí ustedes van a ver por qué el derecho penal, por lo general, es muy restrictivo, desproporcionadamente restrictivo de la libertad de expresión. Entonces, por lo menos en materia de funcionarios públicos, la Corte ha sido bastante firme o bastante constante en establecer que las sanciones penales por expresiones respecto de funcionarios públicos son desproporcionadas. Y vamos a ver estos casos uno por uno. No voy a entrar así en cada uno de los temas, pero sí voy a entrar en algunos de los estándares, en algunos de los temas a los que se ha referido la Corte y la Comisión. Primero, uno de los temas que se han considerado y que se han estudiado por la Corte y la Comisión es el desacato, que ya lo conocen, pero también otras legislaciones penales que protegen la privacidad y el honor de una manera muy desproporcionada. Entonces, este es uno de los temas en los que ha trabajado y trabaja la Relatoría Especial. También los temas de injuria religiosa, de símbolos y de instituciones. El concepto de que el honor pertenece a la persona, no a las instituciones o a los símbolos, es otro de los temas que ha trabajado la Relatoría. También el uso de tipos penales que nominalmente no parece que están afectando la libertad de expresión, pero efectivamente sí lo hacen. Y esto es muy común en nuestro continente actualmente. Y son estos delitos de terrorismo, de traición a la patria, de terrorismo económico, que se están aplicando a las personas que emiten su expresión e incomodan con esa expresión. Entonces, ese es otro de los puntos que también ve la Relatoría dentro de este tema, al igual que la criminalización de la protesta social. Tercer desafío, tercer punto con que trabaja la Relatoría, las 1000 caras de la censura. Es lo que le decía, hay tantas maneras de censurar la libertad de expresión. La manera directa, que ya ustedes la saben, que es prohibir circular un libro, prohibir mostrar una película, prohibir hablar a una persona. Esa manera directa que ya está bastante más controlada. Pero esta censura indirecta está a la orden del día y tiene 1000 caras. 1001 caras. Aquí hay algunos de los temas que nosotros hemos identificado, pero cada día identificamos más. Cada día hay nuevas maneras de restringir la libertad de expresión. Pero algunos son la asignación arbitraria de frecuencias o de licencias o de publicidad oficial. Es lo que le digo, utilizar la asignación de frecuencias para premiar al que habla bien de mí. O para no otorgar la frecuencia, no otorgar la licencia a los que son de oposición, a los que son contrarios a mi parecer. Otro es el empleo arbitrario de facultades de regulación y fiscalización. A este, impuesto, y a mi amigo, no, a ese lo trato más suave. La creación de ambientes de hostilidad. Esto es como lo que le decía que sucedió en Venezuela, que
a veces los gobiernos contribuyen a que se cree animosidad respecto de medios específicos porque son contrarios a sus creencias o a sus ideologías. O la omisión en el control de abusos de particulares. Esto va ligado con el tema de la impunidad o con no perseguir a nadie que realice daños a un periodista, no ofrecerle protección al periodista, sino simplemente quedarse ahí en la nada, como, no, si ese es periodista no tiene protección, si ese es un comunicador, ese es contrario a mi ideología, ese no le doy protección. Entonces, esos son solo algunos medios que ha ido identificando en este punto de las 1000 caras de la censura. Secretos de Estado. Este es uno de los temas centrales que trabaja la relatoría y es el derecho de acceso a la información y a la habeas data. Y este derecho lo vamos a ver en detalle, por eso no voy a entrar, pero sí lo vimos en logros, sí hay logros que se han conseguido en nuestro continente y sí hay muchos retos que continúan presentes y que vamos a ver en un momento. El último desafío con que trabaja la Relatoría Especial, y es tal vez uno de los más diversos temas que trabajamos, es pluralismo, diversidad y libertad de expresión. Nosotros entendemos que el debate democrático debe ser lo más amplio posible. Todo el mundo debe tener una voz en el debate democrático. Entonces, en este sentido, algunos de los temas, este también es uno de esos temas donde caben muchos puntos distintos, pero algunos de los temas con que hemos trabajado es con las leyes antimonopólicas, con la concentración en la propiedad de los medios. Y otro de los temas con que trabajamos es con la asignación de las frecuencias radioeléctricas. Y principalmente trabajamos con los temas de radios comunitarias y de que estas radios tengan un acceso debido y que las comunidades especialmente vulnerables puedan tener una voz dentro del debate democrático. Entonces, estos desafíos son los temas que luego vamos a ver cuando veamos los estándares. Vamos a ver qué se ha dicho hasta ahora, qué falta, qué podría faltar. Todo esto vamos a ver cuando veamos los estándares. Por ahora, yo solamente les planteo los avances y los desafíos.